vamos a nuestra sección Milagros de Jesús. Hoy estamos hablando acerca de los milagros de Jesús y hemos hablado varias veces acerca de otros milagros de Jesús, pero hoy vamos a hablar de un milagro que es registrado apenas en un evangelio, es decir, en el evangelio según Lucas. Vamos nosotros ver sobre este milagro, el milagro conocido como el milagro de la mujer encorvada. Nosotros vamos a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, en el evangelio según San Lucas capítulo 13, versículos del 11 al 13. Vamos a leer entonces, vamos a buscar aquí en la Biblia, en el evangelio según Lucas capítulo, vamos a leer entonces capítulo 13, versículos del 11 al 13. Nos dice así, vamos a leer desde el versículo 10. Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed curados o sanados, y no en el día del reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día del reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Nótese que tenemos un caso muy interesante. Primeramente, nosotros vamos a analizar lo siguiente: Jesús, siendo judío y naciendo dentro de una cultura judía, dentro de una cultura totalmente vuelta al judaísmo, por ende, él era judío. Ya la Biblia dice mismo claramente que él vino a los suyos. Es cierto que los suyos no le recibieron, pero él mismo dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él vino para el pueblo judío, siendo él judío, por lo tanto asumió también la cultura judía y vivió como judío. Y como judío era su costumbre ir todos los sábados a la sinagoga. Y aquí nosotros vemos que él estaba enseñando a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, es decir, en el día sábado. Entonces era costumbre de él, según su cultura, de estar todos los días de reposo en las sinagogas, escuchando, o a veces era invitado también para enseñar. Note, por ejemplo, en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 4, versículos 15 y 16. Vamos aquí en el mismo evangelio, Lucas 4, versículos 15 y 16, nos dice así: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Por lo tanto, nosotros vemos en varias ocasiones en los días sábados Jesús estando en las sinagogas, entrando en las sinagogas y enseñando en las sinagogas, como era su costumbre, porque él era judío. Él entonces enseñaba en las sinagogas en los días de reposo, porque ese era el día que la gente acostumbraba ir a los lugares de reunión para adorar a Dios, para orar a Dios, para alabar a Dios
y las sinagogas eran lugares alejados de la ciudad de Jerusalén, que se construían pequeños edificios, pequeños templos para que la gente pudiera de estas pequeñas ciudades reunirse en estos lugares y ahí oír la palabra de Dios. Ahí siempre había un dirigente, un líder que estaba ahí coordinando todas las cosas, y Jesús también tenía por costumbre entonces ir a las sinagogas. Y ahora él entra en esta sinagoga, y allí en esta sinagoga se encuentra una mujer que hacía 18 años, imagínese usted, 18 años, ella pasó encorvada por 18 años, y dice la Biblia que de ninguna manera se podía levantar. 18 años pasó en aquel estado crítico, en aquel estado terrible, y no podía levantarse, no podía enderezarse, no podía ponerse derecha. Y Jesús, viendo la situación de aquella mujer, como en otros casos él también tuvo compasión, él llama a aquella mujer y nos dice la Biblia, vamos a leer aquí, nos dice la palabra de Dios que Jesucristo entonces sana a aquella mujer. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Note que muchas causas de enfermedades son causadas por espíritus que dañan, espíritus que molestan, espíritus que causan dolencias y malestares en el cuerpo humano. Nosotros vamos a ver que Jesús dice que esta mujer estuvo atada por Satanás durante 18 años y que era necesario que ella fuera entonces liberada. Entonces nos dice aquí que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Es muy importante notar la actuación de la palabra del Señor. El Señor le dijo a la mujer: mujer, eres libre de esta enfermedad. Eres libre de esta tu enfermedad. Y ella estaba ahí 18 años cautiva de aquel mal. 18 años oprimida, que quizás le dificultaba hacer sus quehaceres, sus tareas de la casa, su día a día. La Biblia no menciona si esta mujer era casada, quizás había sido abandonada por su familia, por su situación, no lo sé. Pero seguramente no era una situación agradable el haber estado por 18 años de su vida viviendo en aquel estado encorvada, sin poder levantar la cabeza. Cuando ella tiene un encuentro con Jesús, Jesús pone las manos sobre ella y nos dice así: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús fue a aquel lugar porque él sabía que esta mujer necesitaba en aquel día de su socorro, necesitaba en aquel día de su ayuda. Y ella estaba ahí, y Jesús estaba ahí. En aquel día aquella mujer tuvo un encuentro con aquel que era su sanador, el verdadero Señor de los milagros. Y Jesús llama a aquella mujer y dice: mujer, eres libre de tu enfermedad que te azota ya durante 18 años y nadie ha podido hacer nada. No hay cura, no había medicina, no había nada que pudiera cambiar la situación de aquella mujer. Quizás si esto pasara en nuestros días, tampoco hubiera medicina que pudiera hacer algo. Sin embargo, Jesús estaba ahí. Y dice la Biblia que Jesús puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego. Y aquí nos viene una cosa muy importante. Y ella dice: glorificaba a Dios. ¿Cuántos milagros has tú recibido del Señor? ¿Cuántas bendiciones has tú recibido de parte del Señor Jesús? ¿Cuántas bendiciones te ha dado el Señor durante el curso de tu vida? ¿Y cuántas de estas veces nosotros
hemos glorificado a Dios, hemos engrandecido al nombre del Señor por el milagro que Él operó en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor, gracias, gloria sea tu nombre, por haber operado un milagro tan extraordinario en mi vida? A veces nos olvidamos, pero dice esta mujer que en el momento que fue sanada, ella glorificaba a Dios. Y no, imagínense, 18 años estando encorvada, pasando todos los días de su vida, quizás con dificultades para poder descansar, para poder dormir. No sabemos el estado de cómo estaba esta mujer, pero la Biblia dice que ella estaba encorvada y no podía enderezarse. Imagínense, en ese estado para hacer los quehaceres de la casa, para hacer el trabajo del día a día, para cuidar de la familia. Debió ser una situación muy difícil. Pero cuando Jesús entra en el asunto, siempre Él tiene una palabra para darnos, siempre Él viene con una solución. Y Jesús trajo la solución para aquella mujer. En el instante, ella fue sanada y se enderezó. Pero notemos una cosa, que siempre hay aquellos que en vez de tomarse el tiempo para agradecer y alabar a Dios por su grande poder y su misericordia, no lo hacen. Están ahí más bien para criticar, están ahí más bien para oponerse y no para ser ayuda, no para glorificar a Dios, no para exaltar al Señor, sino para oponerse. Y ahí dice la Biblia que el jefe de la sinagoga, él en vez de agradecer a Dios por el milagro hecho, empezó a decir que no se debía sanar en el día sábado, que el sábado no era el día para venir para ser sanados, como si Dios tuviera un día específico para sanar y otro día para no sanar, como si el Señor marcara días para hacer milagros y para no hacer milagros, como si el Señor no pudiera hacerlo en cualquier momento y en cualquier hora. Pero ellos estaban aferrados a una tradición propia. Ni siquiera la misma Biblia del Antiguo Testamento afirmaba ese tipo de deducción que ellos tenían acerca del día de reposo. Pero ellos sustentaban que en el día de reposo, en el día sábado, no se podía ni siquiera ser sanado. Y Jesús critica duramente la acción de ellos, viendo que hacían más bien a los animales en este día, cuidaban más de los animales que de una persona, o estaban más preocupados por el mismo día de reposo que por las personas. Era preferible guardar el día de reposo y no ser sanado y no recibir ninguna bendición de Dios, y no agradecer a Dios por la sanidad de una persona efectuada en este día, que reconocer que el Señor tiene poder para hacer la obra en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier hora. ¿Cuánta gente hoy en día es así? Se opone a la obra de Dios, se opone a la manifestación del poder de Dios. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo y sigue sanando. El Jesús que sanó a esta mujer de esta enfermedad es el mismo que hoy puede tocar nuestras vidas y sanar nuestras vidas. En Él hay poder para esto. Pero note aquí que Jesús dice lo siguiente: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Nótese que Jesús dice ahí que esta mujer estaba atada por 18 años porque Satanás la mantenía así en aquella situación. Pero ahora, en un instante ella fue liberada del poder de Satanás. Ahora en un instante ella fue liberada de aquel espíritu maligno que la dominaba, que le hacía estar así encorvada durante un periodo de 18 años, atormentada por aquel espíritu que la poseía o que le dominaba. Y Jesús en un instante la liberó. Y aquí en un instante ella fue sanada del poder del diablo. El mismo Jesús que operó en el pasado, repito,
Él puede operar este milagro en tu vida. Jesucristo dijo que no hay nada difícil para Dios. No hay nada que esté más allá del poder de Dios de realizar. Si hoy crees con todo corazón, con certeza Él puede también operar un milagro en tu vida y en mi vida. Es importante que nuestro corazón no se conmueva de la fe, sino que permanezca firme, estable en el Señor. Esta mujer recibió este milagro porque Jesús, repito, es el Señor de los milagros. Aquello que es imposible para los hombres, es posible para Él. Imposible era para los hombres o la medicina, aún en nuestros días actuales, traer sanidad para una persona que está jorobada, que está encorvada. Pero para el Señor esto sigue siendo posible. Confiemos en Él, confiemos en el Señor. Él sigue siendo el Señor verdadero, Señor de los milagros. Dios les bendiga.